Continuamos en Universidad Somos Todos. El tema de hoy, gestión ambiental para impulsar el desarrollo sostenible, CIDIAT-ULA. El profesor Luis Eduardo Sandia nos acompaña y pues nos sigue acompañando en esta parte del programa, y damos la bienvenida al profesor Hervé Llegat, ingeniero hidráulico con especialidad en hidráulica aplicada a agua superficial y subterránea. Bienvenido, profesor, a Universidad Somos Todos. Me disculpa la acentuación. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a hacer un alto en su agenda. Bienvenido, profesor. Profesor Luis, ¿cómo fue su encuentro en la reunión que usted sostuvo en las Naciones Unidas para el ambiente en UNMA, ¿no? Para crear un programa de maestría internacional en gestión de residuos en Uruguay? Bueno, sí, hace poco, a principios de mayo, fuimos invitados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tiene su sede en Panamá, pero esta vez para una reunión en Uruguay, en Montevideo, donde 7 universidades de América Latina fueron invitadas para conformar un consorcio mediante el cual se cree una maestría internacional en gestión de residuos sólidos municipales. Esa reunión, pues, digamos, fue conducida por el PNUMA, pero en ella participaron la Universidad de Jamaica, la Universidad de Trinidad y Tobago, la UNAM de México, la Universidad de Morelos, también del estado de Cuernavaca, de Morelos en México, luego la Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas de Colombia, la Universidad de Montevideo también, y una universidad argentina y la Universidad de Valparaíso, más la Universidad de los Andes, que a través del CIDIAT, junto también con la UNED, porque hicimos una propuesta conjunta con la Universidad Nacional del Táchira, el CIDIAT y la UNED, ULA y UNED, para poder participar en este evento. Se trata pues de crear una maestría que permita formar a profesionales en toda América Latina en el área de la gestión integral de los residuos, considerando pues las particularidades específicas de cada región a través de un programa internacional. Bueno, eso forma parte de esa proyección internacional que siempre ha tenido el CIDIAT y que queremos seguir impulsando a través pues de esas alianzas que se pueden hacer con organismos internacionales, en este caso con un organismo dependiente de las Naciones Unidas como el PNUMA, pero también en colaboración con otras universidades. A esta experiencia de trabajo hemos llegado conjuntamente con la Universidad Nacional del Táchira, porque desde el año pasado estamos dictando un diplomado en gestión integral de residuos sólidos para el desarrollo sustentable en la ciudad de San Cristóbal. Así que la ULA y la UNED, junto con una organización que depende también del gobierno italiano que está en el Táchira. Es decir que frente a momentos de dificultades en las que cada uno por su parte a lo mejor les es muy difícil llevar adelante proyectos de esta envergadura, a través de alianzas y de acercamientos es posible, digamos, alcanzar estos objetivos de fortalecer el trabajo que desde la universidad hacemos. No, y que es necesario porque de todos modos siempre hace bien escuchar lo que otras instituciones pues puedan aportar al tema de la sostenibilidad, que debe ser en un mundo globalizado como lo tenemos hoy en día. Yo creo que este es un tema que tiene que ser tratado con lineamientos básicos, lineamientos concretos, y que evidentemente el beneficio sea para cada una de las regiones y adaptada a cada una de las regiones. Sí. En efecto, en el CIDIAT tenemos una propuesta específica de creación de un programa de maestría. Ya lo veníamos trabajando. Cuando nos enteramos de esta posibilidad con el PNUMA, lo presentamos, a ellos les gustó, y en efecto hubo un planteamiento de aproximadamente unas 20, 25 universidades que postularon, y solo fuimos estas 7 universidades de América Latina seleccionadas. Esperamos que en los próximos años, en el 2018 por ejemplo, podamos estar comenzando con ese programa, y como digo, es parte de ese proceso de internacionalización que tiene el CIDIAT, porque venimos trabajando en otros países, en alianzas con otros organismos, y esta es una oportunidad más que está dentro de nuestro objetivo institucional. Sí, profesor, precisamente en esa onda pues de internacionalización y de su proyección en otras partes del mundo, pues el investigador y profesor Hervé Llegat, adscrito al CIDIAT-ULA y experto en aguas superficiales y subterráneas, es miembro del Comité Ejecutivo Técnico Mundial del Agua,
está adscrito a la asociación, que es un ente adscrito a la Asociación Mundial del Agua, a la cual también pertenece la Asociación Venezolana del Agua. Presentó en junio del año pasado en Pretoria, Sudáfrica, una conferencia sobre el manejo integral de los suelos y de las aguas. Para que nos hables acerca de esta experiencia y de una manera también nos podría comentar esa participación de la universidad en esos espacios y sobre todo la proyección que les da el CIDIA y por supuesto a nuestra universidad. Gracias por acompañarnos. Sí, efectivamente, desde el año 2006 el CIDIAT fue fundador con otros organismos de la Asociación Venezolana del Agua, AVEAGUA, la cual está adscrita a la Asociación Mundial del Agua con sede en Estocolmo, en Suecia, que es la GWP, ¿no? Global Water Partnership, que es una ONG que financia a nivel mundial las acciones en pro de la gestión integral de los recursos hídricos. O sea, dentro de ese conjunto de acciones que lleva a cabo la GWP, bueno, hay un comité técnico ejecutivo que se reúne más o menos cada 2 años y en la cual entonces se planteó la necesidad de unir un poco las acciones en favor del agua con lo que pasa con las tierras. Si hablamos de una de las prioridades de la GWP para el próximo quinquenio es la seguridad alimentaria, que depende también de la seguridad hídrica. Entonces, a raíz de eso se hizo un primer seminario, un taller, digamos, en Pretoria, Sudáfrica, el año pasado, con participación de varios países, principalmente de África, pero también un país de Sudamérica, que es Venezuela, y otros países de Asia. Entonces ahí, bueno, se discutió durante 2 días esa problemática del qué pasa justamente cuando los países proporcionan tierras a otros para su producción alimentaria, que indirectamente, bueno, está la venta de agua implícita en eso. Si le vendemos trigo, se usa agua para regar el trigo, por lo tanto estamos vendiendo agua también. Sí, cierto. Profesor, en cuanto a la participación de usted en el Acuerdo de París, algunos planteamientos que se hicieron allí y cuáles podrían aplicarse a nuestro país próximamente. Bueno, ahí directamente nos estuvimos involucrados en el Acuerdo de París de diciembre pasado. Sin embargo, hay muchos aspectos de lo que han sido discutidos y aprobados en París el año pasado que van a ser importantes para Venezuela. Se planteó, bueno, de la descarbonización a nivel mundial. Por supuesto va a afectar a los países productores de petróleo, que van a tener que buscar otros usos, digamos, otras alternativas para su desarrollo, que no sea solamente la producción petrolera. Y implícitamente también en eso está la protección del medio ambiente, con lo que se comentó antes sobre el calentamiento global. La meta es limitar el calentamiento global a 2 grados, dicen de 1.5, si es posible, pero eso va a depender entonces de qué efecto va a tener sobre el calentamiento global, los recursos hídricos y la producción alimentaria. Claro, y en particular el Comité Ejecutivo Venezolano del Agua se ha trazado unas líneas de acción para la conservación del recurso agua y suelo en el país. ¿Nos pudiese hablar un poco sobre esas líneas? Sí, bueno, AVEAGUA tiene su sede en Caracas, en la Universidad Metropolitana, en conjunto con una ONG de Venezuela que es Vitalis. Y hay muchas acciones que se están desarrollando en diferentes estados del país para la protección de los recursos hídricos. Bueno, siempre para el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, se proyectan actividades tanto a nivel cultural como a nivel de los jóvenes también, de los niños, para justamente incentivar y hacerles conocer la problemática del agua. No solamente dar a conocer, sino también concientizarlo y sensibilizarlos desde pequeños. Exactamente, AVEAGUA desarrolló un kit del agua que se reparte en algunas escuelas, principalmente en Caracas por el momento, por la dificultad de financiamiento de esos componentes, pero está previsto extender eso a todo el territorio nacional. Profesor, y con la situación que tenemos del agua, yo creo que a nivel nacional, porque creo que en todos los estados hay de una u otra manera una especie de racionamiento con toda la situación que se está presentando con el agua. ¿Qué pudiéramos hacer desde aquí de Mérida? Siempre se habló de que Mérida era productor de agua y ahora pues todas las zonas de Mérida están también sin el servicio. Sí, efectivamente, lo que usted dice que Mérida se presenta como un estado productor de agua, estamos a la puerta de una escasez de agua en la ciudad de Mérida en particular. Hay un problema que hay que reconocer, es que las últimas obras que han sido construidas para el abastecimiento de agua de Mérida son de los años 80. Sí. Y eso se planificó con una visión de 25 años, que ya hemos sobrepasado.
Por lo tanto, bueno, es urgente, imperativo que empezamos a buscar otras fuentes de agua para abastecer la ciudad metropolitana de Mérida, pero también todo el estado. Hay fuentes que no son fácilmente accesibles, fuentes más costosas, pero existen, y eso implica un trabajo que hay que iniciar, porque no es de un día para el otro que vamos a aprovechar esos recursos. Claro. Planificación, yo creo que es la Claro. base de Y todo. en todo caso, ¿cómo se pudiese definir la gestión sustentable de la disponibilidad hídrica en el país? Bueno, cuando hablamos de gestión sustentable, hablamos también de que ese recurso va a ser disponible no solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras. Es decir, no podemos hipotecar el futuro de nuestros hijos y del país en general, maltratando el agua y dejándolos sin el recurso. Por lo tanto, la sustentabilidad de esa gestión es lo importante, es lo que intenta promocionar justamente la Asociación Mundial del Agua, la GWP, a nivel mundial. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos? ¿Cómo tenemos esa gestión integrada Sí. de los recursos hídricos para hacerlos sustentables? Que lo podamos aprovechar nosotros, pero todos los que van a ir después de nosotros también. Y a nivel del país, bueno, ahí están los organismos del Estado que deberían justamente incentivar y programar, planificar esa gestión sustentable. Claro, profesor, y con respecto, por lo menos, ¿qué podríamos recomendarle a la gente? ¿Qué hacer? ¿Cómo preservar este importante recurso? Porque sin agua no podemos comer, no podemos hacer ningún tipo de actividad prácticamente. Sí, bueno, eso es siempre lo que se va recomendando en todos los eventos, simposios. Que Tratar bueno al que menos. uno ahorre el agua, que no desperdicie el agua, pero creo que a nivel de la cantidad del agua hay una cierta conciencia sobre eso. A nivel de la calidad quizás no. El problema es la contaminación de las aguas que pueden invalidar su uso para un fin determinado. Hay compuestos químicos, hidrocarburos, agroquímicos que pueden invalidar, contaminar demasiado el agua para que su tratamiento posterior sea casi imposible, o por lo menos demasiado costoso para recuperarlo. Por lo tanto, ahí donde debe haber una prevención, una concientización de la población, de las industrias, de todas las actividades humanas, donde traten de no verter al agua compuestos que después van a ser muy Claro, difíciles claro. de eliminar. De limpiar. Y yo pienso que también entonces debería de haber una proyección importante hacia las grandes empresas, hacia las grandes industrias, que puedan canalizar, desechos. digamos, estos desechos y que de una u otra forma también puedan no separar recurso hidráulico, hídrico y suelo, porque tienen que ir de la mano. Me supongo que en estos foros internacionales la proyección hacia las empresas es un punto muy importante a nivel de todas las empresas a nivel mundial. Sí, claro, y eso se está implementando en muchos países. En Venezuela también las empresas tienen un control relativamente importante para el vertido de sus desechos, Claro. para que no lo hagan en forma indiscriminada. Y hay una conciencia de esas mismas al respecto. Quizás la problemática es más importante en cuanto a Al hogar. los tratamientos urbanos. Las ciudades no tratan sus aguas, Exactamente. eso se vierten directamente. Y no hay una política importante, no hay un control sobre las municipalidades, los municipios, las ciudades, como lo hay sobre las industrias. Y ahí estamos más expuestos Que en con cierta medida en ese aspecto. Profesor Luis, ya por lo menos viéndolo desde el punto del CIDIAT y todo ese aporte que de una u otra forma pues se hace a la colectividad, coméntanos un poco sobre ese importante papel que juega el agua en el CIDIAT y con la comunidad, esa interacción Bueno, del conocimiento. El agua como tema de estudio es prioritario, como lo dijimos al principio, para el CIDIAT. En cierta manera, la gran preocupación que dio inicio al instituto es justamente la gestión del agua, porque ella resume de alguna manera, o en ella se refleja la forma de cómo utilizamos, de cuál es la conducta, cuáles son nuestros estilos de vida. Y finalmente todo eso va a redundar en las características de cantidad y calidad del recurso. En tema del recurso agua, nosotros trabajamos tanto en investigación como en posgrado, y allí específicamente tenemos que decir que tenemos uno de los programas, digamos, de posgrado más importantes en materia
de planificación de recursos hídricos, en el caso del CIDIAD, la maestría, el programa de maestría en planificación de recursos hidráulicos. Sí. Tenemos el programa de obras hidráulicas y por supuesto también trabajamos el tema del agua desde el punto de vista de su importancia para el riego, como línea de investigación y también como programa de maestría. Entonces, tenemos el programa de la maestría en riego y drenaje que coordina el profesor Luis Razzuri, y que justamente en este año, en el marco de esa internacionalización y estos últimos años, también se dicta ese mismo programa en una universidad de Guayaquil, la Universidad Agraria del Ecuador, que está en Guayaquil, y el mismo programa del CIDA lo estamos dictando allá en Ecuador. De manera que la preocupación por el tema del agua es transversal también a todas las áreas, digamos, en un país con tantas posibilidades de desarrollo agrícola, un país con tanta producción, digamos, natural del agua, lo que se requiere es una gestión, una mirada integral y una planificación para poder integrar ese recurso como un elemento fundamental para el desarrollo agrícola, el desarrollo industrial, el desarrollo urbano, ¿verdad?, que es tan importante. De manera que, bueno, esa sigue siendo nuestra gran preocupación, el agua, el ambiente, el suelo, como áreas de trabajo para nuestro instituto. Claro. Bueno, vamos a despedir, pero despedimos en esta parte del segmento al profesor Hervé Llegat, y bueno, continuamos conversando con el profesor Luis, y más adelante pues vamos a tener al profesor también Maldonado, Alberto Maldonado, y vamos a estar conversando entonces con él acerca de este importante tema. Vamos a la pausa y ya regresamos.